Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy estamos muy contentos, como siempre, de compartir contigo un programa especial de cambio de chip. Y bueno, el día de hoy preferí hacer el programa porque tenía la opción de suspender el programa y hacer una videoconferencia para todas aquellas personas que principalmente me siguen a través de nuestro blog que se llama Conexión Universal y que es un blog que para los que no están muy interiorizados en todo esto les podría llamar que es de inteligencia espiritual. Y para los que estamos, bueno, ya sabemos que para nosotros la parte más importante son dos cosas. Uno es la parte de la sanación, sanación holística, sanación integral, es decir, sanación física, sanación mental, sanación emocional y encontrar el equilibrio también en el espíritu. Y es por ello por lo que el día de hoy pues voy a dar a conocer, ya lo he hecho en otros programas, en general a través de mi biografía, pues el trabajo que hacemos es un trabajo muy bonito, es un trabajo de ascensión, es un trabajo de profundidad, es un trabajo en el que lo puedes aplicar absolutamente en cualquier área de tu vida y por eso me encanta no solamente hacerlo, sino también compartirlo enseñándolo y también compartirlo como ahora lo estoy haciendo a través de mis redes sociales y a través del programa de BOM Noticias. Aprovechamos de infraestructura de la estación de radio, aprovechamos y damos agradecimiento a BOM Noticias, que bueno, pues ponen aquí sus técnicos, la cabina y todos los recursos necesarios para que esto salga inclusive y se queda colgado en el programa de Facebook. Pueden entrar ustedes con B labiodental, B chica, decíamos en México, que es la B corta o V, y es B, O de Octavio y M de Manuel, se llama la estación BOM Noticias. Entras a Facebook, pones BOM Noticias y más o menos en una hora vas a ver ahí el programa. Para los que me siguen en mi cuenta de Facebook, pues entonces te llega la invitación directamente, solamente abres tu Facebook y vas a ver que dice ahí Manuel Frutos transmitiendo en vivo. La limitante que tengo es que estoy compartiendo en general en mi biografía y en mi biografía solamente me permiten 5,000 amigos. Y bueno, tengo, gracias a Dios y gracias a ustedes, tengo más de 5,000 amigos y me impide que pueda seguir agregando más. Pero te voy a recomendar que ingreses a la página de Conexión Universal de Facebook para que podamos utilizar pues esta tecnología. Es que es una maravilla porque desde la palma de tu mano me puedes estar viendo o desde un computador y no importa en qué parte del mundo estemos, al final estamos conectados. Yo en Cuernavaca es una ciudad muy pequeñita, es un estado pequeño, el estado de Morelos, muy cercano a la Ciudad de México, muy cercano a Puebla, muy cercano al Estado de México, somos colindantes de hecho, y pues esto hace que estemos súper ubicados, aquí le dicen la ciudad de la eterna primavera, y espero que muy pronto me ayuden aquí también en el programa, pues para hacerlo juntos. Hago un saludo, siempre me mandan saludos del mercado que tenemos aquí abajo, saludos a mis amigos que siempre me escuchan y me dicen, oye, los saludos del mercado y los saludos del mercado de la selva. Bueno, pues un saludo muy caluroso ahí a todos mis amigos locatarios del mercado que estaba abajito de aquí de BOM Noticias. Saludos para mis socios de Nuxgen. Saludos para mis amigos y para los empresarios, mis emprendedores que están tomando un seminario conmigo de liderazgo y de redes de mercadeo, que es de XN, otra super empresa enorme, a todos mis amigos que acaban en live, que tengo muchos ahí también, y les abrazo siempre afectuosamente. Así es de que ahora es un programa distinto, un programa diferente, y voy a compartir con ustedes, pues como siempre comparto en los seminarios, desde la parte más básica, porque a mí me gustó mucho este camino y voy a saber por qué razón lo es. Estoy en la cabina, aquí acompañado de los técnicos, pues muy contento, pero aquí adentro solamente estoy, así es que les aviso porque me pueden dejar un comentario, pero pues no lo veo o lo podría ver siempre y cuando pues baje este programa en el que estoy transmitiendo, así es que en concreto no los voy a poder revisar los mensajes hasta que llegue a casa, que es tu casa también, aproximadamente en un par de horas. Y bueno, ahí responderé los mensajes. Siempre los leo, así es que por favor déjame cualquier pregunta, duda o comentario. Para quienes están integrando a través del Zoom, les pasé cuál es el Zoom, que es una plataforma maravillosa, porque me pueden escribir directamente aquí en el chat. Y bueno, ahora no les prometo que pueda atenderlos directamente, porque pudieran inclusive tener participación por audio, por video,
pero por efectos que estamos en un programa de radio, pues aquí la limitante siempre es el tiempo. Ya con todos esos antecedentes, pues que sepan ustedes que vamos a comenzar, voy a compartir pantalla y en la estación de radio me están viendo como ahora yo los estoy viendo y eventualmente van a pasar también algunas de las imágenes de manera aleatoria, como las he pasado ya también aquí con los técnicos de BOM Noticias, así es de que me verán. A veces ponen recuadros más pequeños, a veces ponen más grandes, y los que están en BOM Noticias, perdón, los que están en Facebook y los que están en mi sala, pues lo verán como regularmente es cuando tomas un curso a través de las diapositivas. Voy a compartir pantalla y comenzamos por esta ilustración que para los que me están escuchando como radio, de hace mucho tiempo que, como decimos en México, parábamos solamente la oreja y que nos imaginábamos. Fíjate que la radio es algo maravilloso. Se pensó en algún momento que después de estas plataformas de tanta tecnología en la que te están viendo en tiempo real, conociendo en programación neurolingüística que una de las preferencias que tenemos los seres humanos es la visual, porque hay más neuronas en el nervio óptico que en cualquier otro nervio que tengamos nosotros, es decir, que cualquier otro de nuestros sentidos. Entonces, para nosotros, quienes tenemos la gracia de Dios de ver, entonces preferimos siempre algo visual. Pero fíjate que la radio tiene un encanto, porque a través del audio nos conectamos con algo que es inherente al ser humano y que es la imaginación. Y dejamos volar la imaginación y entonces a través del narrador empezamos a construir la parte de una historia que desde tu programación neurolingüística, lo digo más correctamente, desde tu subconsciente lo toma como una realidad y así es como vamos a compartir para aquellos que estén conectándose solamente a través de radio. Cuando yo doy un mensaje en el blog de Conexión Universal, tenemos más de 17,000 miembros y la verdad es que un agradecimiento, un crecimiento orgánico que solamente puede explicarse pues por la vibración y por la parte de cómo nos conectamos a través de la ley de la atracción. Se llama ahora orgánico, es decir, que no hay ninguna publicidad y llegan, pues estamos en todas partes en el mundo, estamos súper situados. Hay 1,000 millones de páginas que estamos arriba, nosotros estamos en el lugar 280,000 y pues el total de páginas de internet en el mundo andará sobre 1,300 millones, lo cual quiere decir en números cerrados que en el mundo estamos arriba de 1,000 millones de páginas. ¿Te imaginas eso? 1,000 millones de páginas, muchas empresas que pagan. Aún así, nuestro sitio es súper visitado y siempre mi agradecimiento a mi compañera en Conexión Universal, que es Maya, y que incansablemente trabaja todos los días, igual que Karen, igual que algunos escritores que nos hacen favor de compartir ahí, todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, completamente gratuito, solamente con el único afán de servir. Y el día de hoy, esta conferencia, aunque anteriormente era pagada, constituía parte de lo que es el entrenamiento o la capacitación o el curso, el seminario. Ahora lo comparto pues para todos aquellos y que conozcan un poco más del trabajo que nosotros hacemos en la Escuela de Sanación de Conexión Universal. Y la primera palabra que encuentras es esa, que se llama Satsang. Sat tiene como significado para nuestra escuela luz, y Sang en japonés lo que quiere decir es familia. Para nosotros el Sat es luz y la familia eres tú, así es que el Sang potenciamos la luz con tu conciencia. Satsang significa entonces potenciar la luz con tu conciencia, y me gusta mucho esta imagen que como la están viendo es una luz que viene de la fuente y que nos conecta, y ahí estamos conectados todos. Y esta es una parte muy importante porque recuerden que somos seres electromagnéticos y que la conciencia influencia positiva o negativamente, pero influencia siempre en el campo cuántico del universo, lo cual quiere decir que nosotros somos en la parte física pues menos que polvo, pero en la parte conciencial pues somos un fractal de luz que tenemos la gran oportunidad, tenemos el gran regalo divino de conectar con la fuente, y lo único que hace falta es, como digo en mis seminarios de frecuencias de luz, nos hace falta creer que nosotros somos el sabio, el mago y el sanador. Pero ese sabio, mago y sanador
está oculto y está preso de las creencias limitantes que a lo largo, no solamente de esta vida, sino a lo largo de generaciones nos han implantado. Y es el momento ahora de empezar a quitarlo. Para las personas que se conectan por vez primera a este tipo de mensajes, decir solamente que lo que voy a comentarte es la parte que ya sabes. Yo solamente recuerdo quién eres, de dónde eres, a dónde vas. Y por ello es por lo que te pido que me escuches desde tu corazón. Y aquí estamos viendo la ilustración donde dice, todos tenemos un sabio, un sanador y un mago, pero está escondido, prisionero de la ignorancia, de creencias no solamente limitantes, sino enfermas. 2018 comencé a hacerlo en este nuevo formato. 2019 vamos a enseñarte cómo encontrarlo. Bueno, esto le llamamos frecuencias de luz y de amor. También lo más cercano, pudiera decirte que esta es una sanación cuántica. La pregunta que te haría, ¿sabes lo que es un quantum? ¿Saben ustedes lo que es un quantum? Porque a veces hablamos mucho que de física cuántica y sanación cuántica. ¿Qué es un quantum? Y este tipo de sanación me gusta mucho, pues porque para aquellos que son todavía analíticos, tiene mucho que ver la física cuántica con el trabajo de sanación que nosotros hacemos. Un quantum es un paquete de información y la información es igual a luz y nosotros estamos recibiendo esos paquetes a nivel de subpartículas atómicas. Por ello, cuando hablamos de frecuencias, estamos hablando de la velocidad a la que se mueve la información o la velocidad a la que se mueva la luz. Dependiendo de la velocidad y del orden, eso hace que ahora mismo se convierta esa velocidad o esa frecuencia y la información que está contenida en n número de partículas y subpartículas atómicas, todo eso hace algo único que depende del orden y depende de la velocidad, será tan denso que a lo mejor se convierte en una mesa o se convierta en un componente electrónico, en la pantalla o en algo todavía mucho más sofisticado, se convierte en un ojo o se convierte en unos oídos o en un cerebro y un sistema nervioso central que está escuchando. En la medida en la que esas partículas y subpartículas aumentan su velocidad y aumentan su frecuencia, se convierten en un campo más sutil y pasamos de la parte física, y me refiero a tu cuerpo, de tu cuerpo físico, pasamos a otro cuerpo que es el cuerpo mental. La frecuencia es muchísimo más elevada porque el cuerpo físico lo puedes ver tus manos, puedes tocar, puedes aplaudir y dices, es que esto existe. Sí, pero hay otras cosas que existen y que tú sabes que existen, pero no puedes palparlas. Por ejemplo, tu cuerpo mental. ¿Sabes que hay un cuerpo mental? Sí. ¿Sabes que tienes pensamientos? Sí. ¿Sabes que tienes ideas? Sí. ¿Sabes que tienes creencias? Sí. ¿Sabes que tienes neuronas? Sí. ¿Conoces cuál es el proceso? No. ¿Los puedes ver directamente? No. Son tan sutiles que ni siquiera puedes ver cómo está conformado un pensamiento. Y sin embargo, un pensamiento es lo más sólido del universo porque prácticamente toda la información se convierte en vacío. El 99.9 de lo que está conformado en la raíz es de vacío. Y lo más sólido que existe es un pensamiento, porque un pensamiento es igual a un byte de información. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con otro campo que es más sutil y que seguramente lo conoces y lo experimentas y a veces lo sufres, a veces lo lloras y a veces lo ríes, que es el campo emocional. Tenemos un cuerpo y un campo emocional y es nuevamente una frecuencia. Sígueme, sigue siendo una frecuencia, sigue siendo luz, sigue siendo información, solamente que ahora va aumentando su velocidad y se vuelve un campo mucho más sutil. Y entre más sutil sea un campo, es un campo más poderoso. Así es que la emoción siempre va a ser más poderosa que la mente y la mente siempre va a ser más poderosa que el cuerpo. ¿Hay otro campo o habrá otro campo más sutil que la emoción que tú tengas, que esté dentro de ti, que sea parte de ti? Hablé de tu cuerpo, hablé de tu mente, hablé de tus emociones. ¿Cuál sería el otro campo que es sutil y que es parte de ti? El campo que es más sutil y es parte de ti y que es
tan sutil que es prácticamente con los aparatos que tenemos identificarlo, si acaso unas cámaras especiales que pueden identificar la frecuencia del campo áurico y hasta ahí se queda, es el campo espiritual. Así es que nosotros vamos a estar conectándonos desde el campo espiritual, el campo sutil más poderoso que tenemos en esta encarnación, en este cuerpo, en esta mente, en estas emociones, en esa circunstancia humana que te está correspondiendo vivir, y ese es el campo espiritual. Bien, ¿cómo comienza todo esto? Voy a hacer una reseña muy breve. Todo esto es producto de hechos que son de sincrodestino perfecto. Yo estaba hace mucho tiempo buscando y finalmente encontrando, pues algo que alimentara más mi espíritu, pero como un buen ser humano, yo tenía un interés que no era espiritual, era un interés más bien propio, familiar, porque uno de mis hijos tiene una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, y lo más cercano que yo estaba en la parte espiritual es que había escrito por ahí un par de audiolibros, hice mi programación neurolingüística en los años 80, cuando comenzaba apenas aquí en México, fines de los 80, y hacía algunas prácticas. Estuve en Shanghái en el 2005 aprendiendo cromoterapia, y todo ello era pues fundamentalmente pues para mi hijo que tenía y tiene este problema tan grave, una enfermedad tan dolorosa y tan severa como es la espondilitis. Eso sucedió en el 2006, 2007, ya te lo estoy comentando más brevemente. En ese tiempo yo daba conferencias y cursos de desarrollo humano, de liderazgo. No daba seminarios todavía de espiritualidad, aunque estaba a veces enfocado y yo sabía que había algo más profundo. Así es que yo iba a dar un curso en el sureste de México y me encontré con un libro de la reconexión del doctor Eric Pearl. Y yo no sabía quién era Eric Pearl. Había un prefacio de Deepak Chopra y era tan ignorante que ni siquiera sabía quién era Deepak Chopra. Yo lo compré pues por intuición, por esas antenitas que dicen aquí puede haber algo interesante. Y me gustó en general. Me gustó y empecé a hacer algunos ejercicios con energía, como regularmente decimos, y acercaba las manos y sentía. Y posteriormente a eso apareció algo mágico. Estaba yo en mi computador, declaro que tengo una enfermedad que es trabajólico y me lleno a veces de muchas actividades y de repente aparece una pantalla en la computadora sin que yo hubiera teclado nada y era de la reconexión y era de un personaje hermoso de España que se llama Yema. Hasta donde estés, Yema, un abrazo de luz y de amor. Y con Yema Sellarés empezamos a tener pues esta comunicación y esta conexión en la que pues yo pretendía pues ir a España a dar mis seminarios de programación neurolingüística, sobre todo de liderazgo a España, y abrirle aquí el camino para las cosas que ya hacían más en profundidad y que para mí eran raras en ese tiempo. Pasan unos meses y hay otro personaje igual hermoso, mi maestra Bill Jimson, que me enseñó la reconexión en esos tiempos. En ese momento yo no sabía que ellas iban a jugar un papel determinante en mi vida. Y resulta que me llaman de Estados Unidos y me dicen que si quiero ser o pertenecer a la reconexión y comenzar a trabajar para que estas frecuencias se conocieran en todo el mundo, y por alguna razón había yo sido elegido. Y cuando me hablan, les digo no, gracias. Y les digo no, gracias, pues porque realmente no me sentía pues, con el talento, con la habilidad, con el conocimiento para un movimiento de esta naturaleza. Así es que me vuelven a hablar y a la tercera vez les digo, si vienes, Yema, si vienes de España y hacemos un seminario y yo veo que efectivamente esto que es tan mágico y que yo lo he percibido, si esto efectivamente es, entonces pues sí, empiezo a trabajar para promover, todo a nivel altruista, obviamente. Y al final de cuentas hacemos un evento, por ahí tengo un cartel que es el 2007-2008, en el que ya habían pasado unos meses, se consolida, vienen y hacemos 3 eventos, uno en Ciudad de México, otro en Cuernavaca, de donde estoy transmitiendo,
y otro en Chiapas, ¿no? En Tehuacán, Puebla, para el sureste de México. Y es porque me conocían a mí en esa zona del sureste, pues porque daba ahí los cursos y las conferencias de liderazgo, de negocios y de ese desarrollo que me conocían de alguna manera. Entonces, hacemos las 3 apariciones, damos las 3 conferencias, bueno, damos entre comillas. Yo solamente di la última porque, como todos los comienzos, se puede decir como un fracaso. La primera vez que estas frecuencias llegan a Latinoamérica, y mira que puedo decirte todo en detalle porque gracias a Dios estoy vivo y te puedo decir todo este movimiento de la reconexión en México y Latinoamérica. Cuando llegamos a la Ciudad de México, lo hacemos en el Estado de México, mi hijo pega cartelones de la reconexión y contratamos un saloncito en un hotel, compro 100 libros de la reconexión, compramos 100 coffee breaks para las personas y yo dije, no, esto es algo tan maravilloso que no van a caber, me quedé corto. Bueno, los que llegaron en principio fue mi mamá, que en ese tiempo estaba en este plano, gracias a Dios, mi hijo Alejandro, que me ayudó a pegar carteles, estaba ahí también, pues casi como que no les quedaba de otra, mi hermana Ana, que ahora es sanadora y que le agradezco muchísimo que estaba presente, 2 o 3 personas que se habían conectado y que conocían, porque era completamente desconocido esto que les estoy platicando, y otras 3 o 4 personas que me conocían y que decían, mira, como que Manuel ya se le va la onda, o sea, ya está como que está en un estado ya de que ya se le está yendo la onda, ya está medio loquito, que dice que unas manitas y que mueve las manitas, y creo que fueron más por morbo. Así es que de los 100 lugares que estaban, se ocuparon como, quitando a mis familiares, pues yo creo que como 4, 4 o 5. La segunda parada fue aquí en Cuernavaca y aquí fueron como 20 personas. Y como yo quería una muestra mayor y me conocían en el sureste, yo promoví un curso o una conferencia, no era curso, una conferencia de tu subconsciente, tu genio interior, se llamaba la conferencia. Así es que realmente era solamente el imán, era el telonero, como decimos aquí en México, para que, pues, quien realmente iba a decir lo importante, pues era Bill Jimson, que venía de Estados Unidos, y Gemma Sillares, que venía de España, y yo quería ver qué es lo que hacían. Entonces ya había visto, pero quería verlo en una mayor cantidad de personas. Fueron como 100 personas y di la conferencia lo más breve posible y después vi que hacían algo que era realmente a lo que yo había ido, que era algo muy, no solamente espectacular, de que comienzan a mover las manos y de repente ves que las personas presentan registros o se comienzan a mover, sino que encontraban un estado de bienestar la mayoría. Así es que desde ese tiempo comienzo a mover yo las manitas. Pasa un año y no sucede nada porque igual no te van a tocar la puerta de ningún lado por un proyecto tan grande o divino que tú tengas. Y pasa un año y me voy a Exposer. Y en Exposer se da la magia. En Exposer me llevo libros de la reconexión y la que me vende el stand me dice, oiga, ese libro que tiene usted ahí lo tiene mi tía. Ay, ¿dónde vive tu tía? Pues mi tía vive aquí a 3 cuadras, a 300 metros, no sé cómo se diga en otro país cuadras, en la acera, ¿no? A 300 metros. Y bueno, digo, pues terminando fui, y desde que empecé a promover en una expo, en este caso, gracias a Dios, la expo espiritual más grande de Latinoamérica, que se llama Exposer, pues desde ese momento fui con la tía y hice sanación prácticamente a toda la familia y reconecté, ahora les explico qué es reconectar, reconecté como a 5 o 6. Y de ahí comienza a cambiar mi vida. Por alguna razón, la razón humana es que donde yo trabajaba por mucho tiempo me contrataban de boca en boca, era orgánico mi crecimiento, realmente era, pues iba, yo decía de lo que podíamos hacer. Afortunadamente las personas comenzaban un cambio en la parte de desarrollo humano, liderazgo, y aprovechaba mis años mozos en los que pues me metí en la parte de empresario. Y entonces afortunadamente pues teníamos mucha gente y nos iba muy bien. Pero después de eso, después del seminario, empezó a bajar inexplicablemente todo el trabajo mundano que tenía yo y empezó a aumentar el trabajo de las manitas. Y por alguna razón que no sé, o en ese tiempo no la sabía, yo me consideraba completamente, por una parte, ajeno,
Por otra parte, yo veía y decía, pues es que hay gente que va a los ashram, hay gente que medita todo el tiempo, en ese tiempo ni sabía cómo se hacía, ni qué era, me consideraba más ignorante de lo que soy actualmente, pero fui muy enseñable y seguí mucho la parte de mi intuición. Pero no, yo pensaba que había, que no era, que pasaría como algo intrascendente, muy importante, pero que no me iba a marcar. Pero sucede todo lo contrario. Comienza a bajar la parte de lo que yo hacía, programas igual, hacía programas de radio y promovía la parte de audiolibros, etcétera, etcétera, y empezó a subir la parte de las sanaciones. Y de repente me encuentro moviendo las manitas en las camillas, primero con decenas de personas, luego centenas de personas, y comenzó a aumentar una vorágine increíble. Empecé a hacer conexiones, en ese tiempo se decía y se dice reconexión. Reconexión no lo podemos usar porque el doctor Eric Pearl lo puso como marca registrada y no podemos nosotros utilizar el nombre. Cosas humanas. Pero el punto es que yo comencé a hacer muchas reconexiones, muchas, lo que son muchas. Los que están en este camino saben que más o menos para hacer unas 20 o 30 reconexiones hay personas que se pasan 2 o 3 años. Yo dejé de contarlas cuando llevaba más de 500 y lo hice en un promedio de unos 3 años, 4 años quizá. Entonces comencé a tener una gran cantidad de experiencias. Agradezco la escuela del doctor Eric Pearl, que fue mi maestro. Agradezco todos los que participaron para este crecimiento, pero llegó un momento en el que ya no era suficiente, no el emporio ni el monstruo que es de Reconnection, sino ya no era la parte que yo asimilaba para poderla compartir. Así es que dejo mi trabajo, que era de 1 a 1 como sanador, y ahora lo que comienzo a hacer es compartir para que otras manitas en otros lugares pues comiencen a compartir también esto que a mí me había sucedido. Y entonces ahí es cuando realmente se relanza Conexión Universal. Y para quienes me siguen, estaría Conexión Universal, hago la página en el 2010, que me servía solamente como una forma de estarles contando lo que yo hacía en un blog, y pues tendría unas 100 personas en un año. Posteriormente comenzó a aumentar por miles, llegué a 1,000, a 3,000, a 5,000, a 7,000, a 10,000, a 15,000, y actualmente tenemos 17,000 miembros de todo el mundo. Y ahora no solamente es la filosofía de lo que les estoy diciendo en particular, sino es la filosofía universal, está abierta prácticamente a todas. Pero esto que les cuento, como siempre les digo, no es mi historia. Al final de cuentas es tu historia, porque tú te conectaste a este programa, o estás, y sí, me sigues todavía, estás conectado por vibración. Y los que entraron a Conexión Universal, que te estoy contando cómo comenzó Conexión Universal, tú tendrás tu propia historia. Es que entré a la computadora, es que estaba buscando un libro, es que alguien me la recomendó, pero nunca a través de un anuncio, porque nunca pagué un anuncio y nunca voy a pagar un anuncio. Así es que es esto que te cuento, y esta parte de la magia no es personal. Al final estoy hablando de ti, y como te lo vuelvo a reiterar, todavía en estos años que esté en este plano, pues podré decirte exactamente cómo sucedió, porque es la historia, mi propia historia se convierte en la plataforma y en la apertura para muchas personas a las que les agradezco que pongan su conciencia y que conozca personas tan hermosas como las que van a estar en el seminario de mañana. Aquí le mando un saludo afectuoso y un abrazo a Berta, que se está conectando por el WhatsApp, a su esposo, su nieta, y no solamente a ella, sino a todas aquellas que se estén conectando el día de hoy. En Guadalajara, que se van a conectar también, y bueno, hasta ahí le paro porque si no, no acabo con los saludos. Eso fue como sucedió. Te hago toda esta introducción porque la siguiente diapositiva que vas a ver es la diapositiva donde ya llevaba muchas reconexiones. Y en la reconexión lo que nos decían es, tú lo que tienes que hacer es plasmas un holograma. Otros implementando. Lo hacían solamente los sacerdotes en el Egipto del esplendor, de hace, ¿cuántos años estamos hablando de ese Egipto? Hace 3,000 años, 3,500 años.
y a quienes se los aplicaban este patrón eran solamente a las máximas personalidades, es decir, a los faraones. Ahora, a partir en que la labor de Eric Pearl llegó al punto en el que prácticamente cualquiera, igual que ahora, cualquiera, entre comillas, el que quiera hacerlo, el que por vibración esté, puede convertirse en ese sacerdote y puede utilizar el mismo patrón. Si estás en la escuela de la reconexión del doctor Eric Pearl, que me lo conozco de memoria porque lo he aplicado pues cientos de veces, ahora es otro el que aplico, pero ese es el mismo patrón que se aplicaba ya en época de los egipcios, y ese es un patrón que no es de este planeta, es un patrón energético o un holograma, como ahora le dicen, o un dibujo cuántico, como lo puedas comprender mejor, que es canalizado por una francesa, una canalizadora francesa, y es un regalo de los pleiadianos. Este patrón lo que hace al final de cuentas en cualquier persona es, se instaura, queda flotando dentro de tu propio campo áurico, se expande tu campo áurico, y en la parte personal lo que comienzas a percibir es pues un mayor empoderamiento. ¿Por qué? Porque ese patrón lleva al final de cuentas hágase cuenta que son caminos o carreteras y hay una mayor cantidad de luz. Y yo siempre digo que la reconexión es como un renacimiento, es como si hubieras renacido mucho con vidas adicionales, es decir, que hubieras nacido en una etapa en la que tu cuerpo fuera más lumínico. Ahora ese patrón está en vibración K, ahora en vibración Rafa, que es el que voy a enseñar en 2 semanas más. Ahora es un patrón que se adapta al momentum cósmico, pero me regreso. Yo entonces lo que hacía es, aplicaba el patrón, y en la escuela de Eric Pearl nos decían, no puedes abrir la boca, no puedes enseñar nada a nadie. Si alguien quiere, que venga a un curso. El curso del doctor Eric Pearl valía $540, el más baratito, $540 por 2 días. Y era muy elitista y muy difícil. Por una parte era elitista, pues porque para la mayoría es un curso muy caro. Por otra parte es elitista porque aunque haya personas que quieran pagar, es un conocimiento tan, iba a decir especializado, tan profundo que no es creído. Esto por cosas con razón y sin razón. Es un patrón nuevo porque las condiciones del momentum cósmica son nuevas. Entonces lo que hacíamos es, con las personas que así lo deseaban, pues entonces nosotros hacíamos el patrón, el intercambio económico era y es de $333 para hacer el 333 y la vibración del 9, todos los números vibran, quien quiera saber más vete al libro de Crayon 1 y vas a identificar cómo tiene que ver mucho la matemática en la parte energética y en general en todo lo que es el universo y en lo que somos nosotros. Bueno, no podíamos nosotros enseñar, pero después de lo que yo veía, sucedió algo en Cuernavaca. Fui con alguien que ya había leído el libro de la reconexión, me habló y me dijo, Manuel, ¿me puedes hacerme una reconexión? Fui a su casa, le hice la reconexión, le enseñé algo que nunca había enseñado, porque cuando terminó me dijo, oye, Manuel, tengo ganas de mover las manos. Entonces, no tengo yo realmente muchos claros, es decir, muchos dones o suprasentidos, como yo les llamo, pero puedo ver el campo áurico. Y lo que le dije es, estás haciendo una esfera, y de ahí salió la esfera de luz. Y me salté las trancas, como decimos en México, es decir, no le hice caso a la reconexión, le dije, te voy a enseñar algo básico, porque yo intuía que si tenía una mayor cantidad de luz, entonces cuando menos tenía la opción para la autosanación, y le empiezo a enseñar pues cómo poder jalar su campo áurico. Había 2 o 3 niñas, 3 nenas que les enseñé a la mamá cómo podía hacerlo. Por vez primera lo enseño, y por vez primera hago algo que era inapropiado para la reconexión, pero yo sentía que era algo bueno para las personas, porque la mayoría que reconectaba sentía que se quedaban con las alas, pero no te decían cómo volar. Sabíamos que estaba la experiencia y que vivían experiencias maravillosas, pero al final en su día a día no podían ellos experimentar lo que les había hecho, o lo que muchos de mis compañeros, el mismo Eric Pearl les estaba haciendo. Entonces lo que yo hago es, lo cambio
y a partir de ese día, que para mí es histórico, comienza ya un proceso diferente en el que hay ya nuevas formas de cómo utilizar estas frecuencias. Las frecuencias son las mismas, para mí las frecuencias no tienen copyright, están al alcance de todos. Lo que pasa es que no todos están al alcance de las frecuencias. Ahora mismo, tú que me estás escuchando, hay partículas, si eres analítico como lo era yo, era mucho más analítico, ahora soy mucho más intuitivo. Pero antes que era mucho más analítico, si eras como yo, pues entonces entra a Google y busca lo que es, no sé, un muón, un pión, un tachión, que son subpartículas atómicas. Esas subpartículas anteriormente no estaban, ahora sí están. Voy a compartir pantalla para ir con la presentación. Ahí estás viendo lo que yo te estoy comentando. Y bueno, después de eso, como anécdota, su esposo no creía en nada de eso. Dijeron, ay, mujer, ya te engañaron otra vez. ¿Cuánto te quitaron? $333. ¿Cómo? Pues sí, eso es. No, pues entonces estaba muy molesto. El señor cae enfermo. La señora acerca sus manitas. Como tenía una mayor cantidad de luz, su campo áurico estaba expandido, con movimientos básicos, hace que el campo de su esposo se aumente también y sana. Y entonces queda impactado, y ya para terminar esta anécdota, el que era, pero completamente reacio, el que decía que esto era poco menos que un fraude, termina pidiéndome una reconexión en ese tiempo. Y bueno, hasta ahí te dejo. Después pasaron otras cosas con hechos que son muy significativos. Aquí están viendo ustedes la primera escuela de sanación, eso es en el 2010, en ese tiempo Lago de 3 días. Ese es el primer familia de sanadores, muy diversos. Hay una particularidad, prácticamente todos continúan. Está el maestro de Reiki, que lo ven aquí al principio. Está Juan, que es un médico, que está atrás de él. A la derecha de la pantalla ahí están viendo a Estelita, que es una sanadora y que ahora está enfocada en una sanación hermosa también, tipo Qigong. Atrás está un chamán joven. En el lado derecho, hasta el final, está mi hermana, Ana. Aquí están 2 personas hermosas del Estado de México, las gavilanes. Atrás una Karina, que tiene una vibración hermosa, que está en Veracruz. Y bueno, pues una de mis compañeras que prácticamente me acompañó, Guille, por muchos años que estuvimos compartiendo estas frecuencias. Eso, es la primera vez que hay esta escuela de sanación, la primera generación. Y ahora, desde que empecé a contarlas, el día de mañana seremos la número 38. Ojalá te dé la oportunidad de estar también. ¿Cómo es que se hace todo esto? Bueno, entonces vamos a ver ahora la base de la sanación de frecuencias. ¿Qué no es? ¿Qué no es y qué sí es? Lo estás viendo ahí. No es una terapia, no es un tratamiento, no tenemos técnicas, no es curación, no ocurre en tercera dimensión, no hay rituales, no hay mente, no hay un gurú y no hay expectativas. No hay terapia y no hay tratamiento porque, cuando menos en México y seguramente en tu país también, para dar terapias o tratamientos deberías de certificarte pues en la parte de la salud. Y nosotros hacemos un trabajo profundo en el que nos conectamos con la fuente, y te voy a comentar un momento cómo es. Pero realmente no es una terapia. Somos facilitadores, facilitamos el punto de equilibrio energético de la persona. Cuando comenzaba, yo le llamaba técnica, por ejemplo, técnica de vuelo de ángel, hasta que me jalan las orejas y en un curso una persona que canaliza, un sanador o una sanadora me dijo, a ver, dile a tu mentor que lo que él enseña no son técnicas. Así es de que dile a tu mentor que por favor no esté diciendo que él enseña técnicas, él enseña guías. Y lo comprendí muy bien. Si fuera una técnica, tú tendrías que hacerlo igual que yo. Y yo doy guías, y esas guías tú las vas a adaptar a tu propio ser. Cuando hablo de curación y de sanación, en muchas ocasiones se confunde. En general y en particular, la curación es el equilibrio del síntoma, pero no la causa. Y la mayor parte de nuestros médicos, que admiro, que quiero mucho, pero la práctica en estos tiempos
por este sistema enfermo que de por sí existe en esta sociedad donde vivimos. Por una parte está el médico, que es el que debería tener el ego más grande porque es el dueño de la vida y la muerte. Y por otra parte está el paciente, que en lugar de empoderarse, mansamente deja pues que le haga un profesional lo que tenga que hacerse. Y lo que quiere este paciente, que son prácticamente todos, o que somos prácticamente todos, no es ningún rollo de que la enfermedad es una maestra. O sea, yo lo que quiero es que me quites el dolor que traigo clavado en el estómago. Yo lo que quiero es que tengo los niveles de glucosa altísimos, tengo diabetes y quiero que se me quite la diabetes. Yo no veo y quiero ver. En ese sentido, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es más profundo. No ocurre en esta tercera dimensión, ocurre en quinta dimensión en adelante. A veces se confunden mucho las dimensiones porque es algo entendible. Yo todavía la verdad es que no comprendo lo que son las dimensiones, pero cuando menos una orientación sí puedo decirte. No voy a hablar ahora de esto porque me llevaría prácticamente todo el programa, pero estar en tercera dimensión es lo que estamos experimentando. 3 dimensiones. En la parte física pues es muy sencillo, ¿no? La profundidad es lo que da la tercera dimensión. Ahora estás viendo 2 dimensiones en la pantalla, pues porque no puedes ver profundidad todavía. Bueno, esa es la tercera dimensión, pero a nivel de cómo experimentamos el mundo en tercera dimensión, pues es que la experimentamos con un tiempo lineal, un pensamiento lineal, 1, 2, 3, 4, un espacio entre cada pulso cerebral, lo cual quiere decir que el aprendizaje hay una parte de la información que no te llega completa, se van perdiendo las cadenas de la información porque el cerebro así está diseñado, aunque la práctica de la sanación de frecuencias de luz influencia positivamente en cerebro, sistema nervioso central. Cuando hacemos una sanación es el equivalente de 30 a 40 minutos de meditación profunda, influencia el sistema simpático y parasimpático, ya probado por el doctor Eric Pearl de la reconexión. Hay sanaciones que ocurren en cuarta dimensión, la mayoría, y la cuarta dimensión pues son las sanaciones o las curaciones que sabemos pues desde tiempos en México y Latinoamérica, no sé, desde los brujos de Catemaco, aquí en el país de México, en Veracruz, hasta todo lo que se han hecho y los chamanes que trabajan mucho con la parte de la naturaleza, están ocupando primera, segunda, tercera y cuarta dimensión. Esto hace que haya una gran cantidad de sanadores que si no pasan a quinta dimensión, se tragan prácticamente la enfermedad. Y fíjate que la lógica es muy clara para quienes van a asistir a una práctica de sanación, te hacen preguntas muy claras y muy lógicas, te dicen, por ejemplo, a ver, Manuel, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué son sanaciones como de energía? Pues sí, pudiera decir que sí. Ah, bueno, ¿y hay energías buenas y energías malas? Pues no propiamente, pero en esta dimensión, no. ¿Hay energía buena y mala? Pues te podría decir, sí. Bueno, entonces, si hay energía buena y mala, ¿qué tal si se me pega una mala? Bueno, pues esta es una lógica contundente de muchas personas que como yo no sabíamos, ahora no sé, pero bueno, te puedo explicar qué es lo que es, te puedo dar una explicación de qué es lo que sucede cuando comprendes que la parte dimensional tiene que ver absolutamente con todo, hasta el camino para encontrar la fuente, encontrar a Dios, y todos los caminos te van a llevar, pero en la parte de la sanación, cuando tú haces sanaciones en tercera y cuarta dimensión, se te va a pegar, entre comillas, es decir, tu campo áurico va a ser chocado. Imagina que fuéramos como coches o como autos. Tu campo áurico, aunque no lo veas, existe. Si no existiera, estuvieras muerto. Bueno, entonces, este campo electromagnético lo que hace es interactúa con otro campo electromagnético. Y ese campo electromagnético influencia a otro campo. Una persona que esté enferma está emitiendo, en ese campo eléctrico, está emitiendo frecuencias bajas, ya bien sea por el cuerpo del dolor, porque está deprimido, porque está estresado, porque está desesperado, y todo eso lo recibimos. De todo lo que te he dicho, es probable que no le entiendas a muchas cosas, pero sí le vas a entender a algo. Tú llegas a un ambiente en el cual hay un funeral y aunque no conozcas a la persona, sientes la tragedia, sientes el cuerpo del dolor. ¿Por qué lo sientes? Porque tienes un campo magnético que lo está jalando y eso hace que influencie tu campo emocional y tu campo emocional, pues entonces
empatizas con esa persona, pero energéticamente te está influenciando. ¿Qué es lo que pasa energéticamente? Lo que pasa es que hay un contacto, una interacción. Te podría decir que están constantemente chocando los campos electromagnéticos. Pero hay un campo que es de baja vibración. Si tú bajas tu vibración, energéticamente lo que puede suceder es que haya una grieta. Y en esa grieta de tu antacarana o tubo de luz comienza a gotear la parte de la información o luz que necesitan todos tus centros energéticos. Y entonces es muy probable que te encuentres con poca energía, que te dé sueño, que no tengas fuerza suficiente, que inclusive la parte emocional estés como bipolar y no sabes qué es lo que sucede. Bueno, ya le llaman y puedes encontrar en los blogs de Conexión Universal, los que son los gusanos, llaman gusanos energéticos, Ramta le llama las frecuencias infrarrojas, y todas las personas que tienen un desequilibrio, al final de cuentas su campo electromagnético está dañado y se puede restaurar el campo. La sanación de frecuencias puede restaurar el campo. Entonces, todo esto tiene que ver en la forma como lo vas a restaurar. Hay una gran bendición en el trabajo que nosotros hacemos. Cuando este trabajo de sanación, me regreso, se hace en tercera o cuarta dimensión, aún los psicoterapeutas se van llenando aquí de tanta basura mental que llegan a enfermarse en la parte emocional. Tienen que ir con otro psicoterapeuta para que les saque la basura. En el caso de los sanadores, en ocasiones tienen estos choques, y hay algunas fotografías increíbles que tenemos ahí de las manos y los dedos del sanador, de cómo entra y cómo penetra esa baja energía a un ser humano. Y las sanaciones de frecuencias de luz, las sanaciones reconectivas, las sanaciones cuánticas y las sanaciones en general que no se conecten con esta dualidad de bueno o malo, entonces son las sanaciones en las que la luz la compartes de manera vertical y no vertical y horizontal, como sí ocurre en tercera y cuarta dimensión. A lo mejor es un poco complicado para que me entiendas al 100%, pero simplemente quédate con que la sanación de quinta dimensión, que es lo que nosotros hacemos, lo que sucede es lo opuesto. Entre más sanaciones hagas en lugar de que enfermes, vas a sanarte. Por eso me encanta el libro del doctor Eric Pearl, que recomiendo que lo compres, que se llama Sana a otros, sánate a ti mismo, completamente de acuerdo con mi maestro Eric Pearl. Con otras cosas podemos estar de acuerdo, pero con esa completamente de acuerdo. Sana a otras o a otros y sánate a ti mismo. Eso es lo que pasa con esta forma de sanación. Entonces ese es un gran alivio y un gran descanso para muchas personas como yo, que considerábamos que éramos completamente neófitas, pero no lo somos. Porque alguien me dijo cuando estaba yo en esa duda interior de por qué a mí y por qué yo, hasta que alguien muy sabio me dijo, ¿y por qué no? ¿Acaso tú sabes cuál ha sido tu proceso de evolución y de ascensión, no en esta vida, sino en otras? Si en vibración estás acorde y estás recibiendo esta información, no importa que en esta encarnación tú no conozcas absolutamente nada, pero tu ser sí. Y si estás dispuesto y la mente queda en un segundo lugar y pones en principio a tu corazón, entonces continúa tu proceso de evolución o de ascensión. Depende directamente de ti. Si este es tu camino, pues entonces vas a tener un gusanito, vas a querer seguir investigando, vas a comprar el libro de la reconexión, vas a querer estar en uno de mis seminarios, vas a querer experimentar lo que experimentamos los sanadores. Esta es la sanación que nosotros practicamos. Ese es un gran descanso. El otro gran descanso para aquellas personas que, como yo, pensábamos que éramos muy poco aptas, es que no te puedes equivocar. ¿Por qué no te puedes equivocar? Porque esta no es una técnica. Solamente hay dos condiciones, y me voy a avanzar un poco porque tenemos poco tiempo. Y las dos condiciones, como dice mi maestro Serafis Bey, que es el director cósmico de la Escuela de Sanación y de Conexión Universal, a nivel profundo, a nivel espiritual, que tiene una lógica y un sentido, un maestro reencarnado en esta pleiadiano, en esta parte de este proceso de ascensión de la humanidad y del planeta en esos tiempos de los egipcios. Mi maestro Serafis Bey me dijo que solamente hay dos condiciones para el proceso de ascensión, y solamente hay dos condiciones para que tú puedas ser un sanador o puedas experimentar la sanación. ¿Cuáles son esas condiciones? Uno,
aumenta tu campo electromagnético. 2, aumenta tu nivel de conciencia. Van juntos. En la medida en la que aumentas tu nivel de conciencia, hay una mayor cantidad de luz que está dentro de ti. El campo lumínico. El campo lumínico es el campo que nosotros necesitamos. Hace todavía algunas décadas, nosotros podíamos hacer este trabajo con un campo lumínico relativamente inferior, quizá un 20%. Ahora el campo lumínico que requerimos es de un 35% y tiene que ver con la intoxicación o la desintoxicación de cada uno de nosotros. Tenemos que comenzar a desintoxicar nuestro cuerpo físico, también desintoxicar nuestro cuerpo mental, desintoxicar nuestro cuerpo emocional. Y cuando eso tú lo haces, comienza algo que llaman los maestros el proceso del despertar, los budistas. Pero es algo mucho más sencillo y te lo puedo decir para todos los que queremos algo más sencillo. Simplemente es darte cuenta y priorizar lo que es importante sobre la circunstancia humana. La circunstancia humana es en lo que se enfoca el 98% o más de la población. La circunstancia humana es el dinero, es el poder. Aún es la familia. Y no es que esté equivocado en la familia. En los demás sí, porque regularmente es solamente para satisfacer a un ego enfermo. Pero hay algo que es más profundo que eso. Hay algo más profundo que es la circunstancia humana. Y es precisamente el desarrollo de tu misión superior del ser. Agradecer y amar a los compañeros que nos acompañan en esta reencarnación. Agradecer y amar a los amigos, agradecer, amar a nuestros familiares directos. Pero esto solamente es parte de un proceso muy pequeño. Somos un suspiro. En unas cuantas décadas, no importa lo joven o lo viejo que seas, en unas cuantas décadas o en unos cuantos años, ni tú ni yo vamos a estar en este cuerpo, en este mismo planeta. Así es que cuando esa parte trascendental, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer entonces ahora en esta reencarnación? O lo digo más simple para los que no están en estos términos todavía. ¿Qué voy a hacer ahora en este cuerpo, en este nombre, en esta circunstancia, para seguir la parte de la evolución? Y una parte de eso es precisamente este camino que nosotros ofrecemos como sanadores. Los primeros que sanamos somos nosotros y somos guías para sanar a los demás. Déjame compartir pantalla para hacer solamente el recuento de lo que sí es un proceso de sanación y ascensión, ya lo dije, aumentando tu nivel de conciencia. Oye, y la parte del campo electromagnético, cuando entres al nivel 1 y aprendas la sanación, te vas a dar cuenta que incluyo algunos patrones que son dibujos energéticos que anclan la luz y aumentamos el campo electromagnético. Realmente nuestro trabajo es muy sencillo. Primero, para ser sanador debes de tener tu campo expandido, aunque es algo muy simple, regularmente no lo comparto en YouTube porque lo pueden copiar. Pero esto no estamos hablando de una técnica y la gente dice, pues está muy fácil, pon la mano arriba, pon la otra mano acá y hazle para un lado, para el otro. Debes de tener y estar activado con la nueva frecuencia para que lo puedas hacer. Pero es realmente muy sencillo. Es jalar el campo electromagnético, armonizar el campo electromagnético, desintoxicar o quitar la parte energética que es densa y que está ahí como un agujero, como si fuera algo que está tan tóxico que tienes que eliminarlo, como si fuera, no sé, una especie de tumor que tienes que sacarlo. Bueno, ¿qué hacemos? Nuevas frecuencias. Anteriormente no estaban, ahora están presentes en el planeta, lo explico en un momento más. Aumentamos entonces nuestro campo electromagnético. Las sanaciones son multidimensionales, pueden ocurrir de quinta dimensión, en sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima, duodécima. Es multidimensional, pero siempre es en el momento en el que la luz permanece de forma vertical, es decir, donde no hay dualidad, donde no hay conflicto, donde solamente es amor y no hay su contraparte, donde solamente es luz y no hay su contraparte. Hay un concilio que guía esta escuela y que le da su impronta energética de 22 seres de luz de décima dimensión, que ya te comentaré cómo fue esa experiencia maravillosa. Hay un momentum
que hace que tu conciencia se expanda. ¿Y cuál es ese momentum? Este es el momentum. Este es el momentum cósmico. Nosotros, la humanidad, está realmente en esta galaxia, está viviendo en los suburbios. Nosotros estamos afuera. Imagina de tu ciudad y que vivas a las afueras. Bueno, lo mismo pasa en la galaxia en donde se encuentra Ors. Aquí está Ors, que está a las afueras. En Ors, que es nuestro sistema solar, lo más grande que tenemos es nuestra estrella, el Sol, y evidentemente somos un planeta pues muy pequeño. Y en comparación con el Sol, pues más pequeño. Esto realmente no es el tamaño sería un punto de una aguja menor al punto de una aguja que lo que estás viendo aquí. Bueno, aquí es donde estamos nosotros. Y hay un momentum cósmico porque te das cuenta que este sistema, y está así tan grande para que te des cuenta didácticamente, tiene periodos que son de oscuridad. Y aquí, en esto que se llama cinturón fotónico, aquí hay un sol enorme que se llama Alción y que está emitiendo información, está emitiendo luz. Y nosotros estamos ahora en el borde, estamos en el 2019. Y en este 2019 nosotros tenemos una mayor cantidad de luz, o sea, una mayor cantidad de información en este cinturón fotónico. Y después vamos a tener otros años de oscuridad, y después otros años de luz, y después otros años de oscuridad, y llegamos nuevamente a la luz que viene de manera elíptica, lo cual quiere decir que tú estás vivo, y si estás vivo a partir del 2012 experimentaste una frecuencia diferente, porque estábamos primero en una frecuencia de menos información en la parte oscura, y ahora estamos en una información mayor. Esto tiene que ver, aquí está en una fotografía pues ya mucho mejor, pues más científica. Estamos en el centro galáctico, aquí está la parte de Alción, esta es la Vía Láctea, que es donde nosotros habitamos en las galaxias. Aquí estamos en la Vía Láctea y nosotros nuestro sistema solar está acá. Aquí estuvieran las Pléyades, por ejemplo, y nosotros vamos viajando y el universo viaja aproximadamente a 1 millón de kilómetros por hora y se va expandiendo. Y nosotros en este momentum cósmico, como raza humana, hemos llegado al cinturón fotónico y nos han pasado cosas extraordinarias. Si tú naciste antes de 1978, tu cerebro estaba vibrando a 7.8 ciclos por segundo. En el 2012 hay un hecho histórico, porque esto nunca le había sucedido a la humanidad moderna. Aumenta a 13 ciclos por segundo, pero estamos en el 2019 y ahora estos 13 ciclos han aumentado a más de 40 ciclos por segundo. Por ello es por lo que tú tienes la percepción de que el tiempo pasa rapidísimo. Pero también hay algo muy importante que te lo tengo que explicar. Es que el campo de este planeta, a kilómetros, en el centro de este planeta, que le llamamos Tonantzin, Gaia, hay un núcleo. Ese núcleo es de hierro. El hierro es el mismo componente que corre por tu sangre. Y tiene níquel. Y el hierro con el níquel lo que hace es que pulsa. Y es lo que mantiene que este planeta esté vivo. Y que tú y yo estemos vivos, igual que todos los seres vivos que habitamos aquí. Me quedo hasta ahí solamente para no enrollarte más. Esto estuvo a 7.8 ciclos, estuvo así. Si naciste antes de 1978, tenías esta vibración en tu cerebro. A partir de 1978, por eso las nuevas generaciones vienen más avanzadas, tu cerebro se empieza a alinear a la nueva frecuencia, porque tu cerebro es un biodecodificador, y ahora como biodecodificador necesita actualizarse y comienza ahora a pulsar más rápido, y si estaba así y naciste lento, ahora está así. ¿Y qué percepción tenemos? Una que es algo que seguramente sientes. Se está acabando, no se está acabando, pero estamos en el 2019, ya pasamos la mitad de año del 2019 y parece ser en tu mente y en la mía que apenas hace poco estábamos celebrando el 2018, ¿verdad? Bueno, esto sucede por estos efectos que yo te estoy contando. Pero hay otra parte más profunda y más importante para ti y para mí, y con eso voy a terminar esta primera introducción, que es, en el momento en el que tu cerebro, y ya te dije que es un comienza cada vez más rápido a pulsar, 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 a pulsar.
está decodificando nuevas frecuencias que están pulsando más rápidamente. Si tu cerebro no estuviera pulsando a esta vibración, pues evidentemente esta que va muy rápido y esta que va muy lento no tuviera la información. Y esa es la parte gloriosa y el primer gozo y agradecimiento que deberíamos de tener en el día, de que por alguna razón tú estás aquí. Y por ello se llaman saltos cuánticos cuando nosotros comenzamos a desarrollar un campo electromagnético más expandido y que lo pudieras hacer a través, lo menos, haz un ejercicio a distancia, que lo voy a hacer en estos días, les digo cuando hacemos un ejercicio a distancia, o hay en YouTube hay varios ejercicios a distancia que yo hago. Lo segundo y muy importante es que si hay un sanador en tu ciudad de conexión universal, que hagas prácticas con él o con ella, y va a aumentar tu campo electromagnético, y vas a tener una mayor cantidad de luz. Pero si tienes todavía la gracia y estás dispuesto a renacer, lo que tienes que hacer, y te recomiendo mucho y hagas el mejor regalo, es hazte una conexión holográfica Levon Ra Fa, o te lo digo más sencillo, hazte una nueva reconexión. Los patrones energéticos actualizados los puedes hacer, y afortunadamente estos patrones los podemos hacer ahora a distancia. Ya te contaré cómo fue este viaje maravilloso, de cómo fueron entregados esos patrones y cómo ahora sí los podemos hacer a distancia. A lo que te invito es a que te conviertas en actor, si así lo sientes, y ya bien sea en este seminario o en próximos, date el regalo de experimentar en profundidad y de que tú seas ese sanador. En la siguiente semana voy a dar un seminario para familias Quantum. Es muy importante que las familias se adapten a nivel conciencial, y voy a enseñar las prácticas de sanación para que los niños, ya lo hice, lo he hecho aquí en México, ahora lo voy a hacer por internet, lo voy a hacer online, para que tu familia, para que tus niños tengan una conciencia nueva de una forma muy didáctica, muy simple, y eso lo hago el siguiente sábado y domingo. Y el siguiente sábado y domingo voy a hacer uno de conexión holográfica Levon Ra Fa o de la nueva reconexión. Y en un inter de esos o el siguiente tengo una sorpresa importantísima para ti. Una de las mejores canales que yo conozco, que aparte tenemos una conexión muy especial, y le digo amorosamente mi niña divina, la maestra Divina Luz, yo le digo mi niña divina, que aparte es sanadora, conectora y mentora. Ella tiene dones muy especiales, y vamos a hacer un taller juntos de canalización para aclarar más, para tener la supraconciencia, para conectar con tu ser interior, y el que yo voy a impartir para elevar tu nivel de frecuencia y aumentar tu campo electromagnético. Así es que se vienen buenas y bendecidas cosas para cada uno de nosotros. Si sientes, quieres y puedes, pues ahí estamos a la orden, con mucho gusto, con mucho cariño y con mucho amor para servirte. Que Dios te bendiga mucho. Y te espero el día de mañana para quienes se están inscribiendo todavía en el seminario de sanación. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana o en el próximo programa de cambio de chip. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias.